Vengo en este momento de la tumba de Jorge Eliezer Gaitán. En este lugar, aquí al lado de su casa, fue enterrado hace varias décadas este hombre que, por unos ideales sumamente reconocidos en Colombia, fue inmolado de manera afrentosa, como le ha ocurrido a muchos otros dirigentes, pero no solamente a los dirigentes, sino sobre todo a una amplia parte del pueblo colombiano. El motivo de cada una de esas muertes es diferente. En todos estos casos ha habido muchas causas, muchas razones, y todas han quedado ocultas bajo las estadísticas. Sencillamente hemos perdido la idea, la claridad sobre lo que han sido los conflictos que están en la base de estos asesinatos, de estas muertes. Pues bueno, hoy, en esta sesión, ustedes han trabajado el tema del conflicto y precisamente ustedes mismos han verificado con su aporte, con su experiencia y con sus reflexiones, han verificado la importancia que tiene de ver el conflicto que realmente existe, de tratar de entender lo que pasa, por qué tenemos un conflicto. Y los conflictos tienen unas motivaciones de diferente orden que han sido desarrolladas ampliamente en esta sesión. Una cosa que queremos que aprenda este país, empezando por lo que tiene que aprender nuestro departamento, y que afortunadamente ha venido construyendo desde muchos procesos y ahora con mayor fuerza con la justicia en equidad, es que el conflicto debe ser considerado como algo positivo. Lo positivo del conflicto tiene varios elementos, varias razones para que las estimemos. La primera es que el conflicto es indispensable para el que está vivo, para el que se está moviendo, porque todos los seres vivos nos desplazamos de acuerdo con nuestro propio impulso, de acuerdo con nuestra propia fuerza, y inevitablemente vamos a encontrar motivos de controversia, de choque, de desaveniencia. En alguna ocasión alguien me dijo que cuando yo le pregunté qué pensaba de una persona que no tenía conflictos, me dijo que no está vivo, porque la vida es conflicto. El que es activo, el que se aporta, el que participa, está en conflicto. Una sociedad que tiene muchos conflictos es seguramente una sociedad muy activa. El problema es que la sociedad sea violenta, eso es diferente, pero eso no tiene que ver con que haya muchos conflictos, tiene que ver con la manera como actuamos de cara a los conflictos, y eso es lo que queremos tratar de cambiar. Si Jorge Eliezer Gaitán hubiera tenido la oportunidad de conocer el programa de Justicia en Equidad, seguramente hubiera sido un comprometido para que tuviéramos esta herramienta gigantesca de reconocimiento de los conflictos como algo positivo, y que entendiéramos que cuando uno tiene un conflicto con otro, si bien eso le causa una tensión, obviamente, eso no significa que sea algo malo, significa que es algo bueno. Hay muchas cosas que nos causan tensión y que son buenas, y las buscamos precisamente porque nos causan tensión. No podemos pensar una sociedad que progresa, una sociedad que avanza, si no es una sociedad que tiene conflictos. Las sociedades que más progresan, pero también las sociedades más democráticas y también las sociedades más pacíficas, son las que tienen mejores capacidades para gestionar sus conflictos. Tener muchos conflictos es señal de progreso. Lo que no es
Lo que no es progreso, lo que no es pacífico, es tener muchas situaciones de violencia. Para entender el conflicto debemos tener en cuenta que el conflicto no se reduce a una faceta. El conflicto tiene complejidad, y tiene complejidad que se aloja en tres ángulos distintos. La primera, que es la más visible, es lo que se conoce como la contradicción, que es el choque, el enfrentamiento de intereses. Entonces, esa faceta define lo que las personas quieren y hace que uno sienta que tiene un interés contradictorio con otra persona. Sencillamente porque el objetivo que yo tengo es excluyente con el objetivo que creo que tiene el otro. Eso hace que haya un choque. Entonces, tenemos que empezar por decir que uno no tiene un conflicto con otro porque es malo, sino sencillamente porque tiene intereses distintos a los míos, que tiene intereses contradictorios con los míos. En segundo lugar, un conflicto se presenta porque hay una situación en la cual las personas piensan y sienten que están en un conflicto. Si no se piensa y se siente que se está en un conflicto, sencillamente el conflicto no existe. Para que haya conflicto no basta con que haya contradicción, no basta con que haya intereses opuestos, sino que además es necesario que se sienta que se tiene un conflicto. Y en ese lugar, en nuestro país, se aloja muy buena parte del mal manejo que le damos a nuestra conflictividad. ¿Por qué? Porque solemos confundir lo que pensamos que es el conflicto con lo que es la contradicción. Solemos confundir la idea del conflicto que tenemos con la contradicción que realmente existe. Es muy importante que entre todos, cada vez que tengamos una situación de conflicto, tratemos de construir herramientas que nos permitan visibilizar lo que es el conflicto en su contradicción real y tratar de encontrar qué es lo que nos está perturbando la conciencia para que veamos en el otro lo que nos hace pensar que son nuestros enemigos, lo que nos hace pensar que son personas malas o que lo que nos hace pensar que son personas que tienen motivaciones en nuestra contra. Sencillamente, este segundo elemento es de la mayor importancia, porque muchas veces vemos el conflicto no por lo que el conflicto representa en cuanto a la contradicción, al choque de intereses que hay, sino por la forma como nosotros vemos a los demás. Y en tercer lugar, tenemos nosotros que el conflicto está determinado por las conductas, por la forma como actuamos. Lo que nosotros hacemos cuando sentimos que tenemos una contradicción cambia de manera radical de un caso a otro. Si nosotros tenemos un conflicto y obramos, por ejemplo, con agresividad, es posible que el conflicto se vuelva más complicado que si obramos de manera pacífica, si obramos de manera amable. Tal vez cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hemos experimentado la posibilidad de encontrarnos con que cuando hay una actuación, una conducta amable de nuestra parte, obtenemos un resultado más positivo. Y esto es precisamente porque uno tiene que reconocer la existencia de al menos tres tipos de comportamientos en frente de un conflicto. Existe el comportamiento agresivo, el comportamiento pasivo y el comportamiento asertivo. El comportamiento agresivo es en el cual sencillamente nosotros tratamos de ir para adelante, ir detrás de lo que queremos, aún agrediendo, aún violentando al otro. El segundo comportamiento es el comportamiento pasivo, en el que preferimos no hacer nada.
decimos que le echamos tierra. Utilizamos a veces el gesto para dar a entender que no vamos a decir lo que quisiéramos decir y sencillamente nos perdemos la oportunidad de sacar adelante nuestro propio interés. Y luego, después de un tiempo, seguramente vamos a explotar de peor manera. Estas dos formas, tanto la agresiva como la pasiva, no son formas adecuadas de manejar un conflicto. Un conflicto no se maneja de manera positiva si no se asume la tarea de reivindicar, de defender lo que nos interesa. Lo que pasa es que sí tenemos que tener muy claro qué es lo que nos interesa para luego determinar cómo lo vamos a hacer. Y en esa última posibilidad es donde juega un papel muy importante el comportamiento asertivo, que es la búsqueda de los intereses, ir con claridad al propósito, qué es lo que yo quiero, y a ese propósito apunto, trato de trabajar por obtener lo que me interesa. Yo quiero que mi conflicto sea manejado de esta manera, pues debo buscarlo de la mejor manera. Si yo quiero que mi vecino me pague lo que me debe, yo tengo que encontrar la manera de que me pague. Y eso es un comportamiento asertivo, actuar para que efectivamente me pague. Pero si yo obro, si yo no cobro, si yo me quedo callado, si no hago nada porque prefiero no tener problemas, pues nunca me van a pagar. O si sencillamente decido amenazar al otro, decirle que lo voy a demandar, que lo voy a matar, que él me tiene que temer, pues posiblemente tampoco me va a pagar. Realmente, si a mí lo que me interesa es que me paguen, yo debo tener un comportamiento que conduzca a que efectivamente me paguen. Y esa es la tarea de la conciliación y la equidad. La tarea de la conciliación y la equidad es ayudarle a las personas para que reivindiquen, para que defiendan, para que trabajen, para que realicen sus objetivos dentro del conflicto.